Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús de Nazaret, palabras que no solo erizaron la piel y el espíritu de todos los presentes, sino que causó un auténtico cataclismo, partiendo la tierra en dos y llenando de oscuridad el cielo. Según las Escrituras, un fuerte torrente de agua acompañado de tornados repentinos azotaron el desierto del Gólgota aquella tarde de abril. La gente curiosa corrió espantada, mientras que los centuriones romanos trataban de contener a la turba y al mismo tiempo entender el caos que estaba sucediendo. Así entonces enviaron de inmediato a 3 soldados romanos para romper las piernas de los crucificados y cerciorarse de que murieran. Cayo Casio Longino de Cesarea fue el encargado de Jesucristo. Lo observó estupefacto y con su lanza le traspasó el costado derecho. Una lluvia de sangre y agua le bañó el rostro y justo en ese momento comprendió que aquel judío era en realidad el Hijo de Dios. Longino tuvo una conversión inmediata al cristianismo. Desde la captura del Nazareno había sentido algo que no podía explicar. Estuvo cerca de él y vivió cada paso del Calvario. Sin embargo, su estatus de soldado romano no le permitía divulgar libremente su fe. Estaba aterrorizado. Sabía que el aceptar a Jesús de Nazaret era sinónimo de destierro y muerte. Fue entonces que planeó su escape, no sin antes resguardar celosamente algo que sintió sería sagrado para la posteridad: su lanza romana. Al día siguiente de la crucifixión, Longino pidió otra lanza, argumentando que había perdido la anterior durante el caos de aquella tarde misteriosa. Enseguida obtuvo su repuesto, pero la original la llevaría hasta el mismo sepulcro de Jesucristo. Pensó que ese sería su lugar más apropiado. Fue entonces cuando conoció a José de Arimatea, el hombre que proporcionó el lugar donde reposaría el cuerpo de Jesús. Durante su conversación, José comentó el peligro de ser descubierto por los guardias que custodiaban el sepulcro. Se había corrido la voz de que el mismo Jesús predijo su resucitación al tercer día, por lo que Pilatos había encargado seguridad en el lugar para evitar el supuesto robo de su cuerpo. Fue así que la lanza pasaría a las manos de José de Arimatea. Durante el Pentecostés, última reunión de los apóstoles antes de su peregrinaje de evangelización, se tomaron en consideración los destinos de no solo la lanza, sino todas las reliquias de crucifixión, entre ellas los clavos, la corona de espinas, el santo sudario, el paño de Verónica, los fragmentos de la Vera Cruz y, por supuesto, el santo grial. Sabían del rol trascendental de estas reliquias en el futuro, por lo que la decisión que tomarían sería de incalculable valor. Después de aquella reunión en donde el poder incontenible del Espíritu Santo entraría en ellos, llegaron al más grande acuerdo sobre todas las reliquias. La Santa Lanza desaparecería por más de 575 años, hasta que en el año 615 las fuerzas persas del rey Corsoes II tomarían Jerusalén, así apoderándose de todas las reliquias. La lanza sería llevada hasta Constantinopla, en la actual Turquía, donde sería resguardada en la iglesia de Santa Sofía. Con el pasar de los siglos y la expansión del cristianismo, Constantinopla cedió ante la Iglesia Católica, y en el año 1244, es decir, 629 años después, el rey Balduino II de Constantinopla, de origen francés, vendió la lanza sagrada a Luis IX, rey de Francia, donde la reuniría con la mismísima corona de espinas, y ambas fueron llevadas hasta la Santa Capilla de París. No obstante, con el correr de los siglos han aparecido otras lanzas, réplicas exactas y copias que claman su propia autenticidad, algunas con historias impresionantes pero que fallan ante la verdad. Tal es el caso de la lanza sagrada de Echmiadzin, en Armenia. Esta reliquia fue descubierta mediante una supuesta visión milagrosa. En el año 1098, durante la famosísima y cruel Primera Cruzada, el caballero templario Pedro Bartolomé mencionó que el mismo San Andrés, uno de los 12 discípulos de Jesús y hermano de Simón Pedro,
le dijo mediante un sueño que la verdadera lanza sagrada se encontraba debajo de la Catedral de San Pedro, en Antioquía, Turquía. Ante esta declaración, los templarios hicieron un arduo trabajo de excavación en dicho lugar, donde increíblemente una lanza de características romanas antiguas aparecería. Esta señal fue considerada un milagro y fortaleció tanto el espíritu cristiano de los templarios que fueron capaces de derrotar al grandioso ejército musulmán, tomando así la ciudad de Antioquía. Después de tan resonado triunfo, hubo sospechas de que la lanza no era original, ya que se tenía información del resguardo celoso de la primera lanza sagrada en Constantinopla. Para desmentir tal afirmación, el caballero templario Pedro Bartolomé se ofreció a caminar sobre fuego para probar así que la lanza encontrada por él era la original. Sin embargo, Pedro Bartolomé moriría en aquel intento por encontrar la verdad. Otro caso trascendental en la historia es la famosa lanza sagrada de Viena, una reliquia que pasaría de mano en mano, de rey en rey, de emperador en emperador, desde el año 970, donde según mencionan, el caballero, mercenario y explorador de origen alemán Lars Siebrand le otorgaría la supuesta lanza sagrada al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I. La reliquia pasaría por Otón III, Enrique IV, Carlos IV, Segismundo de Luxemburgo, quien la llevaría hasta Nuremberg, en Alemania, donde ahí decretó que se quedaría hasta la posteridad. Sin embargo, siglos después, cuando el poderoso ejército francés, al mando de Napoleón Bonaparte, conquistaba todo a su paso, en Nuremberg sintieron la necesidad de mover secretamente la lanza hasta Viena, donde permanecería desde 1796 hasta 1938, donde un famoso político alemán, ambicioso y con ideas imperiales, supremacistas y conquistadoras, llamado Adolfo Hitler, se obsesionaría con la reliquia y la tomaría sin miramientos. Contaba la leyenda que aquel que poseyera la sagrada lanza del destino, para bien o para mal, sería invencible en la batalla y conquistaría todo aquel plan que sopesara. Y eso fue justamente lo que haría en los años posteriores Adolfo Hitler. Tomaría Francia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Yugoslavia, Grecia, entre muchísimos territorios más. Cuenta la leyenda que después de la victoria de los aliados, el 20 de abril de 1945, el general estadounidense Alexander Patch encontró la lanza en el mismo búnker donde Hitler se quitaría la vida. La llevaría hasta los Estados Unidos, pero menos de un año después, el general George S. Patton la devolvería a Viena, Austria. Han sido tantas las leyendas que rodean esta emblemática reliquia que en realidad es casi imposible determinar cuál de todas es la verdadera lanza. Sin embargo, existe una teoría que probaría su autenticidad. El Concilio Pentecostés habría determinado multiplicar todas las reliquias para confundir a todos aquellos que las deseen para mal uso o su destrucción. De esta forma, se dice que la verdadera lanza sagrada jamás abandonó Jerusalén. Se habría quedado con José de Arimatea y éste la pasaría de forma secreta a un miembro de su familia, generación tras generación, hasta que llegado el momento, según las indicaciones, el cristianismo se asentara en el corazón de Palestina. Entonces la entregarían al rey de Jerusalén, o bien a una persona digna de su posesión. Es ahí donde nace la leyenda de Godfrey de Bouillon, el gran maestre templario, quien lideraría la gran victoria de la primera cruzada. Este gran hombre sería considerado como el guardián de la lanza, la cual sería pasionalmente resguardada por los caballeros templarios hasta la brutal caída de Jerusalén a manos de Saladino en el año 1192. Desde entonces, se cree que los templarios tomaron todas las reliquias originales y las llevaron a lugares inaccesibles,
El rumor dice que varias se encuentran esparcidas en rincones recónditos de Europa. Algunas otras cruzaron el Atlántico para esconderlas en el mismísimo y aún inexplorado continente americano. Existen mapas codificados donde solo aquellos expertos en simbolismos y miembros de la orden podrían resolver la ubicación exacta de las sagradas reliquias del cristianismo. Otra de las grandes leyendas menciona que si buscas la lanza tendrás que encontrar primero el arca de la alianza, lo cual solo puede confirmar que se encuentran juntas en algún lugar alejado del fanatismo y la violencia, o bien tal vez esté dentro de la más oscura y lóbrega cueva. No obstante, cientos de exploradores han buscado las reliquias, pero lo cierto es que nadie las ha encontrado. Tal vez en verdad se hayan perdido para siempre, o tal vez la leyenda sea cierta y no haya aparecido aún aquella persona que sea digna de encontrarlas.